Jorge, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, el gusto es mío, Denise. Cuéntame. Pues un poco sobre tratar de entender esta confrontación permanente de López Obrador contra los jueces y la Suprema Corte. ¿Qué hay detrás de esta tensión? Y a mi juicio son tres las razones que llevan a esta irritación de López Obrador con el Poder Judicial. Uno, desde luego, es la corrupción. El presidente ha criticado el estado deplorable de la justicia en México, siempre a la venta de quien pueda comprarla, la cantidad de casos en los que los jueces tienen decisiones que parecerían ser pagados por criminales o simplemente por el poderoso que puede pagar una impunidad. Incluso el Poder Judicial pues ha sido remiso para sanearse a sí mismo, y lo vemos en el nepotismo que está tan acendrado entre sus filas. Un segundo tema de irritación es el dilema entre ley o justicia. López Obrador ha cuestionado lo que a su juicio son tecnicismos legales que llevan a los jueces a decidir entre las leyes de manera muy puntillosa y que toman decisiones que en un momento dado son en contra del sentido común de la justicia. En algunos casos el presidente tiene razón, por ejemplo, al liberarse un delincuente por pretextos en el expediente de determinada hora y que en realidad había sido la hora de detención, etcétera. Pero salvo estos casos absurdos, sí se trata de un terreno mucho más pantanoso. Primero porque pedirle a los jueces que resuelvan en función de lo que es justo, sí, no de lo que es legal, pues, entramos a una dimensión muy subjetiva, muy peligrosa. Dictaminar que alguien es criminal solo porque al juez se lo parezca, al margen de las pruebas, pues es abrir una caja de Pandora, evidentemente, y no digamos un espacio para la corrupción. Y además no hay que descartar que muchas veces esos tecnicismos en realidad lo que están mostrando es negligencia de parte de las fiscalías. Es lo que en te iba a ocasión decir. Los jueces están obligados a liberar un criminal, pues que porque los expedientes se les caen de las manos. Y el tercer tema, y en realidad el más importante, Denise, en esta objeción del presidente, es el ataque a la 4T a juicio de él. López Obrador ha denunciado que el uso de los recursos legales por parte de sus adversarios para detener los proyectos de reforma y obra pública de su gobierno. Sobre todo el tema de los amparos como estrategia política para suspender obras como el Tren Maya o la refinería. Incluso el presidente ha argumentado que cuando la construcción del Naim en el lago de Texcoco nunca mereció un amparo para impedir el daño ecológico, mientras que lo del Tren Maya ha sido resultado de un bombardeo sistemático. Esa es su argumentación. Y quizá no en todos los casos, pero sin duda sí, ha sido un recurso político y los jueces se han prestado a ello con razón o sin ella. De las tres objeciones en contra del Poder Judicial, esta es la que más le irrita al presidente. Ahora bien, si estos son los motivos, ¿qué es lo que ha intentado hacer él? Desde luego, ha intentado influir en la Corte, están ahí los antecedentes de cómo tenía un candidato para la presidencia, la relación que tenía con el anterior presidente de la Suprema Corte. Trató de que se quedara 2 años más, imagínate. Exacto, como recurso político, digamos, para vencer estas objeciones sobre el Poder Judicial. Pero ahora, la elección de Norma Piña como cabeza del Poder Judicial, una figura contraria a sus posiciones, frente a esto el presidente ya ha pasado a una ofensiva abierta. A ver, dame un segundito, vamos a una pausa y regresamos para que terminemos con este comentario, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos. Nos estabas diciendo, pues esta relación del presidente con el Poder Judicial y las razones por las que crees que hay esta confrontación y que ahora se vuelve más abierta. Y además, déjame decirte, desde hace una semana estuve tratando de averiguar qué había pasado, si había sido una posición desafiante la de la actual presidenta de la Suprema Corte, y pues la gente en la Suprema Corte, no ella, me ha asegurado que ella simplemente nunca había ido a un evento de ese tipo y se tardó en pararse, eso es todo, y el gobierno lo hizo grandísimo por el tuit que sacó la propia presidencia. Entonces sí es interesante cómo también le están echando, ahora sí que el limón a la herida. Sí,
Y además, bueno, más allá de lo anecdótico que es simplemente ese hecho, lo cierto es que tal cual en cada mañanera, Denise, el presidente no desaprovecha ocasión para quejarse de los fallos de los jueces, decía yo, sea por temas de corrupción, sea por temas que él considera que tienen más apego a lo estricto legal y no al sentido de la justicia, y sobre todo las que fallan los usos legales, digamos, para entorpecer sus obras y proyectos públicos. Digamos, esa sería la razón para la cual él esté objetando continuamente. Ahora, él había intentado influir a través desde adentro en la Corte, como bien decías, sea a través del presidente ministro Saldívar, que de alguna manera era un aliado político. Al no poder extenderlo, tenía un candidato para la Suprema Corte que al final no funcionó, y queda una ministra que él considera desvinculada a sus intereses políticos o a su visión de país, porque los votos de la ministra Norma Piña tradicionalmente han sido contrarias a las posiciones que ha sostenido López Obrador. Entonces ahora, ya incapaz de influir en el contenido de la Corte, en la composición de la Corte, ahora es más bien un debate abierto. ¿Con qué propósito? Pues meter a la opinión pública presión sobre los jueces o encarecer la factura política por cada decisión cuestionable a los ojos de la 4T. Entonces, esto es lo que vamos a ver el resto del sexenio. Y tampoco es para espantarnos, son estrategias políticas, pero sí vale la pena transparentarlas para entender lo que está detrás de una frase provocadora de López Obrador, un chiste a medias o una queja indignada. Nos esperan 2 años de esta presión en la opinión pública. Lo importante, Denise, en última instancia, es que a pesar de estas diferencias, el Poder Ejecutivo en última instancia respete la decisión del Poder Judicial y proteste por aquellas que le parecen inadecuadas. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias, Jorge. El gusto es mío. Hasta Gracias. luego.